así como cuando vimos la semana pasada sobre las situaciones sobre los tratados, también hay puntos aquí que es necesario que se conozcan y que son vitales para el desarrollo del derecho internacional público. Por ello, entonces, les pediré la atención debida en la clase y lo siguiente, pues la profundización de cada uno de los temas. Cada uno de estos temas está establecido en el pensum de estudio de la Universidad Rural de Guatemala y necesito que ustedes, jóvenes y señoritas, pues consulten los libros que crean ustedes conveniente de Derecho Internacional Público. Ustedes tienen todo el derecho de escudriñar, diríamos así, el derecho internacional público. Estos temas están en los libros de consulta. No les doy uno en especial, yo tengo uno a la mano, diríamos así, pero, ¿cómo se llama? Pero ustedes pueden consultar cualquier libro de derecho internacional sobre estos temas. Las relaciones entre estados y la organización de la comunidad internacional. Como ya les había informado, el libro que yo tengo, pero que no es obligatorio, es el del doctor Carlos Larios Ochaita, que se encuentra en el internet. Eso ayer me lo consultaron, entonces por favor, les informo que estos libros se encuentran en el internet y lo pueden ubicar sin ningún inconveniente. Lo que es específicamente este objetivo de la clase el día de hoy es que se conozca lo que es las relaciones entre los estados, o sea, qué coadyuva o qué órganos deben de llevar a cabo estas relaciones entre los estados y la organización de la comunidad internacional. Esta organización o esta comunidad internacional que ahora pues está liderada por la Organización de las Naciones Unidas. Y de allí se ha desgranado, diríamos así, se ha desgranado varios organismos a nivel regional y en nuestro caso inclusive a nivel centroamericano. Entonces debemos de tomar eso en cuenta cada uno de nosotros, jóvenes y señoritas, que se hace necesario que conozcamos parte, no lo vamos a conocer todo, pero sí parte de la organización de la comunidad internacional. Muy bien. Los órganos del Estado. Iniciemos con este subtema, diríamos así, de los órganos del Estado. ¿Quiénes son los órganos del Estado? Como quedó establecido, los sujetos del derecho internacional son principalmente los estados. La comunidad jurídica internacional se compone de entidades colectivas llamadas estados. O sea, ustedes se recuerdan de los elementos de los estados y por ello mismo es, diríamos así, es una entidad colectiva conformada por la sociedad, o sea, la población, lo que podríamos decir nosotros los individuos, el gobierno, que es importante establecerlo, ahí sí que dirigido por o subdividido en tres órganos u organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las relaciones con los estados y nosotros, que yo les informé, que yo les indiqué, pues el Estado de Derecho, que es importante para todos los estados el tener un Estado de Derecho. Ya va a ser decisión de cada uno de cómo lo desarrolle, pero que tiene que haber un Estado de Derecho, por supuesto, tiene que haber un Estado de Derecho. Frente a esta comunidad, los estados se presentan como unidades de acción y de voluntad. Siendo el Estado una ficción jurídica, no puede actuar personalmente, sino por medio de personeros llamados órganos. Estos órganos, pues ya los habíamos indicado, pues pueden ser órganos centrales y pueden ser órganos descentralizados. Vamos a conocer los dos. En este caso, ya tienen ustedes en la pantalla los órganos centrales. El jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores. Ya sabemos quién es el jefe de Estado. Para nuestro caso, el presidente de la República de Guatemala. Para el caso de cada uno de los estados, por lo menos latinoamericanos,
pues el presidente de cada uno de los países de Latinoamérica e inclusive de Norteamérica, porque México, Estados Unidos y Canadá, bueno, México y Estados Unidos tienen presidente, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El que no tiene presidente, diríamos así, es Canadá. Canadá que tiene también, tiene desde su creación un sistema parlamentarista y tiene primer ministro, no presidente. Bueno, pero entonces estos órganos centrales pues son aceptados comúnmente por el derecho internacional público. El jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores o quien haga sus veces. Porque para los Estados Unidos de Norteamérica puede ser el secretario de Estado, no el ministro de Relaciones Exteriores, no, es el secretario de Estado. ¿A quiénes llamamos jefes de Estado? Pues entendemos por jefes de Estado a los presidentes, en primer término, reyes, emperadores, presidentes vitalicios, jefes de gobierno, presidentes de juntas de gobierno, etcétera. Entonces, el jefe de Estado para nosotros guatemaltecos es el presidente de la República, pero pueden ser un rey, puede ser un emperador. ¿Hay emperadores todavía? Sí, claro. Está el emperador de Japón. Es un cargo vitalicio, así como el monarca o la monarca, en este caso, de Inglaterra, la reina Isabel II. También el monarca de España, el presidente, déjenme recordar porque Juan Carlos, recuerdo, él era el anterior, Juan Carlos. Déjenme confirmar, pues, en realidad tenía ratos de no recordar quién era el presidente, no, el monarca sería, el monarca de, eh, de España. Felipe VI, con las disculpas del caso, Juan Carlos era el anterior. Felipe VI de España. Entonces, son reyes, son monarcas, son reinas, son emperadores. ¿Hay presidentes vitalicios? Que yo sepa, hasta este momento, no van a haber, por lo menos en Latinoamérica no hay ningún presidente vitalicio. Solo aquellos que quieren hacer la de dictadores. Por ejemplo, Maduro, por ejemplo, Daniel Ortega de Nicaragua, que si no estoy mal ya llevan 2 o 3 periodos cada uno. ¿Por qué dictadores? O sea, no porque solamente hayan sido reelectos en varias oportunidades. No, eso no tiene parte que ver, pero no tanto, sino que es el aspecto de cómo siguen eh, obteniendo el poder, o sea, se siguen reeligiendo a través de argucias y a través de situaciones dictatoriales, que no vamos a entrar a conocer, pero que sí es importante que sepamos. Entonces, jefes de gobierno, presidentes de junta de gobierno, cuando es un gobierno de facto, también se respeta, porque es parte de, son los representantes supremos natos de los estados en sus relaciones mutuas. Deben ser reconocidos expresa o tácitamente, lo cual se manifiesta, entre otras formas, asistiendo a las tomas de posesión o continuando relaciones diplomáticas normales. O sea, cuando se asiste a la toma de posesión de alguno de estos presidentes o inclusive de alguna junta de gobierno, pues diríamos así, se le otorga el beneplácito, cada gobierno, diríamos así, le otorga el beneplácito al
al nuevo gobierno o al nuevo Estado. Eso pasa muchas veces. Muy bien. ¿Y quiénes son los ministros de Relaciones Exteriores? También, podríamos decirlo así, no se denominan en todos los países de la misma forma. Por ejemplo, según los países, este órgano recibe diferentes nombres. Ministerio de Asuntos Exteriores en España. Ministère des Affaires Étrangères en Francia. Foreign Office en Inglaterra. State Department en Estados Unidos. Ministerio Político en Suiza. Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala. Este órgano se encuentra bajo la dirección inmediata del jefe de Estado o bajo la supervisión directa del Parlamento en su caso. O sea, normalmente, podríamos decirlo así, es una entidad encargada de las relaciones exteriores de cada uno de los estados. En cada país le pueden nombrar distinto, pero sus funciones tienden a ser iguales. Se considera el vocero oficial ordinario del Estado y representa en sus declaraciones el sentir y pensar del mismo, o sea, del Estado. Está directamente encargado de llevar a la realidad la política exterior del Estado, fijada y delineada por el jefe de Estado. O sea, el jefe de Estado es el que dirige, diríamos así, o quien opone al ministro de Relaciones Exteriores que quiera que dirija así, su política exterior, fijada y delineada por el Estado, por el jefe de Estado. O sea, el presidente Alejandro Yamatei puso a el ministro de Relaciones Exteriores que quiso. Ya lo va cambiando 2 veces. En Guatemala tiene una estructura que aquí la estamos viendo. Su estructura orgánica, pues, inicia, diríamos así, o se visualiza desde lo que es para todos los, ahí sí que los que ya conocieron la ley del organismo ejecutivo, que lo tuvieron que haber conocido en el curso de Derecho Administrativo, la ley del organismo, bueno, en primer término, la Constitución Política de la República. En segundo término, la ley del organismo ejecutivo. Y en tercer término, está establecidas sus funciones en el acuerdo gubernativo número 415-2003, de fecha 15 de julio del 2003, publicado en el Diario Oficial el 24 de julio del 2003 y vigente desde el 25 de julio del año 2003, donde queda establecido la estructura en su artículo 4 y sus funciones en los artículos subsiguientes. ¿Cuál es esta estructura? Pues el nivel superior, nivel de asesoría y planeamiento, nivel de control, nivel de ejecución, nivel de coordinación y aquí oculto misiones en el exterior, que es, diríamos así, la parte, ¿cómo se diría? Medular. Las misiones en el exterior es la parte medular de cada uno de los ministerios de Relaciones Exteriores. Pero que los demás niveles coadyuvan a que esta misión en el exterior, pues, se materialice en primer término y se realice conforme los lineamientos establecidos por el jefe de Estado, actualmente el presidente Alejandro Yamatei. Que a algunos no les agrade la política de Estado del presidente Alejandro Yamatei, pues pasa. Es que muchos dicen, es que no sirve como presidente. Sí, pero fue el realmente electo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si nosotros lo elegimos, diríamos así,
tenemos la obligación, en primer término, tenemos la obligación de aceptar lo que él está haciendo, pero también el derecho a exigir que se realicen cosas mejores. Eso es así. Así como tenemos obligaciones, tenemos derechos. El nivel superior. ¿De qué se compone el nivel superior? Solamente lo voy a mencionar vagamente. Vamos a ver cómo estamos. Sí. Nivel superior. Despacho ministerial. Gabinete del despacho ministerial. O sea, está el despacho ministerial y hay un gabinete. Está el despacho de los viceministros o viceministeriales, despachos viceministeriales y gabinete de los despachos viceministeriales. También está el Consejo de Cancillería. Posteriormente está el nivel de asesoría y planeamiento, a cargo de las funciones de apoyo técnico. Voy a mencionar algunas. Asesoría de la Cancillería, misión de Belice o comisión de Belice, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones. Esto, diríamos así, es parte del nivel de asesoría y planeamiento. La Academia Diplomática, la Dirección de la Academia Diplomática, el Departamento de Análisis y Estudios Nacionales e Internacionales, la Dirección de Comunicación Social, etcétera. Este es el nivel de asesoramiento. El nivel de control a cargo de la función de control interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este particularmente lo quiero mencionar porque tiene dos tipos de auditoría. O sea, hay una auditoría, pero con dos departamentos. Una unidad de auditoría interna, pero con dos departamentos. La unidad de auditoría del servicio exterior, o sea, de las misiones en el exterior, y el departamento de auditoría de la planta central. Entonces, dos departamentos distintos, pero una sola unidad de auditoría interna. El nivel de ejecución, a cargo de las funciones sustantivas. Este contiene, no puedo entrar a conocerlo todo, así que solamente les menciono algunas de las dependencias que componen este nivel de ejecución. Pues, la Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales, la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas, la Dirección de Cooperación Internacional, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático, la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales y la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios. Esto es lo que compone el nivel de ejecución. El nivel de coordinación a cargo de las funciones administrativas. La Dirección General de, escuchen bien, no estoy diciendo Cancillería, estoy diciendo Dirección General de Chancillería. ¿Cómo así? Chancillería, así se denomina esta dirección general. La dirección financiera, la dirección de recursos humanos, la dirección de informática, la biblioteca o centro de documentación. Y para concluir, esta estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues las misiones en el exterior, que se compone de misiones diplomáticas y misiones consulares. Diríamos así, esto es el aparato, así literal, el aparato, la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, que abarca, si no estoy mal, no estoy 100% seguro, podríamos confirmarlo, pero que abarca más de 80 embajadas en el mundo. Órganos diplomáticos o agentes diplomáticos. Aquí ya entramos, diríamos así, a la parte medular. O sea, ya conocimos los órganos centrales. Los órganos centrales. Estos son los órganos descentralizados. Los órganos descentralizados. ¿Quiénes son los órganos descentralizados?
del Ministerio de Relaciones Exteriores, los agentes diplomáticos y los agentes consulares. Diríamos así, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Dónde los miro? O sea, yo no, o sea, aquí en Guatemala no se ubica un agente diplomático, salvo de otros países. Pues exactamente lo mismo. Un agente consular o encargado de negocios de Estados Unidos, aquí está en Guatemala. Pero y los guatemaltecos, pues están en Estados Unidos, en México, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etcétera. Inclusive hay varios en las islas caribeñas. Se tienen embajadas en Europa, en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia. No estoy 100% seguro, no recuerdo muy bien si es en Finlandia, Suiza, Suecia, etcétera. Ya no digamos Asia. En África creo yo que hay una o dos, pero Asia hay más. Ya no digamos Europa y América. Es evidente la imposibilidad de los jefes de Estado o de sus ministros de Relaciones Exteriores de ocuparse directamente en el extranjero de los asuntos que atañen a sus propios estados. A dicho efecto, nombran ciertas personas que tienen el carácter de órganos externos o descentralizados. Estos órganos son dos: los diplomáticos y los consulares, que vamos a conocer en esta diapositiva. Los órganos diplomáticos o agentes diplomáticos. Todo lo referente a los órganos diplomáticos o agentes diplomáticos se rige hoy en día, además del derecho consuetudinario, o sea, de la costumbre internacional generalmente aceptada, porque puede ser una costumbre internacional de Guatemala, o de El Salvador, o de Honduras, o de Nicaragua, pero no puede ser generalmente aceptada. Puede ser eso. O sea, tiene que ser, además del derecho consuetudinario, generalmente aceptado en el derecho internacional, que en este campo es bastante rico, por lo dispuesto en la Convención de Viena. ¿Sobre quién? Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas, firmada en Viena el 18 de abril de 1961, vigente desde el 24 de abril de 1967, aprobado en Consejo de Ministros por decreto ley, o sea, aquí en Guatemala, cuando había un golpe de Estado. Durante un golpe de Estado fue aprobada esta Convención de Viena en Consejo de Ministros por decreto ley número 103 el 5 de septiembre de 1963 y ratificada por Guatemala el 17 de noviembre de 1963. Ratificada por Guatemala. Eso quiere decir que Guatemala la ratificó, es parte firmante y fundadora de esta Convención de Viena, porque fue firmada en Viena el 18 de abril de 1961, vigente el 24 de abril de 1967. Pero Guatemala la había aprobado en septiembre del 63 y ratificado el 17 de noviembre del 63. Entonces, es parte firmante Guatemala de esta Convención de Viena de Relaciones, Privilegios e Inmunidades Diplomáticas. Recuerden que la semana pasada también mencionamos una Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta es distinta. Esta convención es sobre las relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas. ¿Qué o quién es un agente diplomático? Pues la convención lo define escuetamente. O sea, no tiene mucho para profundizar. Un agente diplomático se entiende que es el jefe de misión o un miembro del personal diplomático de la misión. O
Eso es un agente diplomático. Repito, el jefe de misión o un miembro personal del personal diplomático de la misión. Aclarando la definición anterior, define a jefe de misión como la persona encargada por el Estado acreditante. O sea, ¿quién es el Estado acreditante? Aquella persona que presenta, aquel Estado, perdón, persona, sí, persona jurídica, pero aquel Estado que presenta a su jefe de misión. Guatemala, cuando envía a un embajador, envía a su jefe de misión. Recuerdo yo, el último que se acaba de crear la misión diplomática en Ucrania, ahorita que fue el presidente Alejandro Yamatei a Ucrania. Todo el mundo indicaba que por qué razón había ido en medio de la guerra, ¿verdad? Pero eso ya son otros 20 pesos. No tenemos por qué entrar a discutir en la clase esas situaciones. Pero entonces el jefe de misión es la persona encargada por el Estado acreditante, Guatemala en este caso, de actuar con carácter de jefe de misión. O sea, es lo que diríamos así, se acredita. Ya miembro del personal diplomático, como los miembros del personal de la misión que posean la calidad de diplomáticos. No todo el personal de la misión es diplomático. Y podríamos decirlo así, es agente consular. No todos, no todos. En sentido amplio, un agente diplomático es una persona que representa al jefe de Estado, diciendo que en este se personaliza al Estado mismo. Por extensión, el agente diplomático personaliza al Estado en el extranjero. Esa es la relevancia, la importancia que tiene el agente diplomático. O sea, cuando ustedes han verificado, porque normalmente las personas no se miran salvo que tengan una reunión específica con algún embajador o su personal de la misión. Pero de lo contrario, solamente se miran los carros en la carretera. Es conocido los carros. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque en la placa no tienen P de particular, no tienen, diríamos así, M de moto, eh, U, si no estoy mal, de urbano, creo yo, si no estoy mal, pero ellos, dentro de las placas que utilizan las letras CD, que quiere decir cuerpo diplomático. Cuerpo diplomático. CD. Entonces, se visualiza muy fácilmente en carretera. Continuemos, jóvenes y señoritas. Nombramiento. Todo Estado tiene el derecho de nombrar agentes diplomáticos ante aquellos estados con quienes mantiene relaciones diplomáticas, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo, Tiene obligación de recibirlos en su propio territorio cuando sean enviados por otros estados, pero no tiene obligación de aceptar a determinada persona como jefe de misión. De allí que previo a nombrar a un jefe de misión, o sea, un embajador, se consulta al Estado al cual se le va a enviar para informarse si es grato, aceptable y bienvenido. Eso o es lo que se conoce como obtener el placet. El placet, ¿qué quiere decir eso? Las plácenes, o sea, obtener el visto bueno del Estado receptor. ¿Quién es el Estado receptor? Puede ser México, puede ser El Salvador, puede ser Honduras, puede ser Nicaragua. ¿Quién es el Estado acreditante? El Estado de Guatemala. Entonces, es
El placer es una manifestación expresa de aceptación de una determinada persona. ¿Para qué? Para que sea aceptada como jefe de misión, como embajador de Guatemala, por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo. Clasificación de los jefes de misión. ¿Cuál es esa clasificación, jóvenes y señoritas? Pues de conformidad con el artículo 14 de la Convención de Viena, existen tres, existen tres clases de jefes de misión. Tres clases. Los embajadores, los nuncios y todos aquellos de rango equivalente como los legados. Ese es uno. Repito, los embajadores, los nuncios y todos aquellos de rango equivalente como los legados. Dos, los enviados extraordinarios, los ministros plenipotenciarios o residentes y los internuncios. Y tres, los encargados de negocios. Esta división tiene importancia en cuestiones referentes a precedencia, o sea, y etiqueta. Quien preside, diríamos así, pues normalmente los embajadores. Además, los pertenecientes a las dos primeras clases, los embajadores y los enviados extraordinarios, los ministros plenipotenciarios, se acreditan ante el jefe de Estado, mientras los de la tercera clase, los encargados de negocios, pues solamente ante el ministro de Relaciones Exteriores de cada país. No estoy hablando de Guatemala específicamente. ¿Quiénes son los colaboradores de los jefes de misión? Pues con el rango de diplomáticos también, los jefes de misión tienen colaboradores directos. Estos son los secretarios, los consejeros, inclusive los agregados. ¿Quiénes son los agregados? Pues civiles, militares, culturales, comerciales y relaciones públicas. Ellos son los agregados. O sea, personal que se encarga de, diríamos así, el área civil, el área militar, el área cultural, comercial y de relaciones públicas de cada misión diplomática. Esos son los colaboradores de las misiones. Y su personal administrativo, asistentes, secretarios, secretarias, mensajeros inclusive, etcétera. Asimismo, tiene colaboradores indirectos o de menor categoría, y son todos aquellos que se conocen como personal de servicio. Esos son los colaboradores de misión. ¿Y cuáles son las funciones? Algunas de las funciones del jefe de misión. El artículo 3 de esta convención establece varias funciones. Solamente vamos a mencionar tres. En primer término, representar al Estado acreditante. El embajador de Guatemala representa al Estado de Guatemala. Proteger en el Estado receptor, o sea, puede ser México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, los intereses del Estado acreditante de Guatemala y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Por eso es que el embajador o cualquiera de sus colaboradores representando al Estado de Guatemala han llegado, por ejemplo, cuando existen problemas en México con nuestros connacionales o en Estados Unidos inclusive con nuestros connacionales. Y negociar con el gobierno receptor. ¿Negociar qué? Ya hemos verificado los agregados militares, culturales, de investigación, de misión, etcétera. Puede ser cualquier situación. Bueno, ¿quiénes son los agentes consulares? Vamos rápido, perdonen, pero es que tenemos que avanzar lo más rápido posible. Pues en la actualidad, lo referente a los órganos descentralizados o agentes consulares, además del derecho consuetudinario y el Convenio de La Habana sobre agentes consulares de 1928, les pido por favor que lo consulten,
Es interesante conocerlo. Convenio de La Habana sobre agentes consulares de 1928, en su calidad de legislación precursora, este Convenio de La Habana, se encuentra regido por la Convención de Viena sobre sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares. Repito, Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares. Este es el tercer convenio firmado en Viena sobre, en primer término, derecho a los tratados. En segundo término, agentes diplomáticos. En tercer término, agentes consulares. Relaciones, privilegios e inmunidades consulares. Diríamos así, firmada en Viena, Austria, el 24 de abril de 1963. Aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el 15 de noviembre de 1972, en decreto número 75-72, y ratificada por nuestro país el 2 de enero de 1973. O sea, Guatemala ya la tiene ratificada. Más a la presente fecha, por lo menos, diríamos así, no se tiene establecido si ya entró en vigencia esta Convención de Viena sobre derechos consulares. El origen del cónsul o del agente consular. Es interesante conocerlo. Históricamente, los agentes consulares o institución consular es mucho más antigua que los agentes diplomáticos o institución diplomática. En Grecia existía el proxenos, cuya función era dar protección y ayuda a sus conciudadanos cuando llegaban a las ciudades donde ellos fungían como tales. En Roma, el consulado era un cargo político. En Venecia, el cónsul se ocupaba de las relaciones comerciales y para el cargo de cónsules se elegía a una persona que viniese de la ciudad o estado que debía representar. Y notemos cómo en Venecia, que es la cuna del consulado actual, los cónsules eran electos, no enviados. La institución consular se desarrolló como un medio de proteger y fomentar el comercio entre los ciudadanos, y fomentar el comercio entre las diferentes ciudades o estados. Entonces, este origen del cónsul, del agente consular, pues es mucho más antiguo, desde Grecia. En Venecia se ha desarrollado y a la presente fecha, pues es la cuna del consulado actual. ¿Quiénes pueden ser o quiénes son los agentes consulares? Los cónsules son altos funcionarios oficiales de un estado que actúan en territorio de otro estado, con previo consentimiento de este, ejerciendo en lo que se respecta el tráfico comercial. Continúa, diríamos así, porque esa institución se desarrolló como un medio para proteger y fomentar el comercio de los estados. Con previo consentimiento de este, ejerciendo en lo que respecta el tráfico comercial y las transacciones privadas con cada país. ¿Quiénes pueden ser o qué categorías de jefes de oficina consular pueden haber? La misma Convención de Viena sobre los agentes consulares establece 4 categorías de jefes de oficina consular: los cónsules generales, los cónsules, los vicecónsules y agentes consulares en general. Y para concluir, porque vamos un poco atrasados, para concluir estas funciones de los agentes consulares, lo establece el artículo 5 de la misma Convención de Viena, algunas de las funciones. No vamos a entrar a conocerlas todas.
Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía, o sea, del Estado acreditante, y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Fomentar el desarrollo de las relaciones, escúchese bien, comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor. Y promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente convención. Y hay muchas más, hay muchas otras funciones que no vamos a entrar a conocer en este momento. Continuamos. Ya iniciamos, diríamos así, la organización de la comunidad internacional. Esta organización de la comunidad internacional, pues tenemos que conocerla y es amplia, bastante amplia. Quiero que lean, por favor, jóvenes y señoritas, tanto así que las relaciones entre estados como la organización de la comunidad internacional. Son dos temas distintos. Este es el segundo tema extenso también. Entonces, no vamos a entrar a conocer todo, solamente algunos aspectos de lo que es la organización de la comunidad internacional. No podemos entrar a conocer toda la comunidad internacional sin antes conocer lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que es, diríamos así, el punto medular donde nacen las organizaciones internacionales, que son muchas veces ramas, diríamos así, de la Organización de las Naciones Unidas, que coadyuvan al desarrollo de esta Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Antecedentes históricos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién es Woodrow Wilson? Fue el 28 presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y probablemente uno de los más admirados. Muy poco conocido, históricamente hablando, diríamos así, o por lo menos para nosotros los guatemaltecos. Más que todo se conoce a Abraham Lincoln, a John F. Kennedy, a los últimos presidentes en Estados Unidos, Ronald Reagan, George Bush, George W. Bush, el actual, Biden. Hay varios presidentes, pero diríamos así, Woodrow Wilson no muy conocido. En Estados Unidos probablemente muy admirado. Se esforzó por mantener a su país fuera de la Primera Guerra Mundial. Promedio 1915. Esforzó por mantener su país, se esforzó por mantener su país fuera de la Primera Guerra Mundial, hasta que, forzado por las circunstancias, involucró a su país en una cruzada por salvar la civilización occidental. Durante la guerra, se empeñó en conseguir una paz sin victoria, y su idealismo lo llevó a sostener siempre la autodeterminación de los pueblos y la fundación de la Sociedad de Naciones, lo que ahora se conoce como Organización de las Naciones Unidas. En sus discursos siempre enfatizó que la guerra se hacía en esos momentos en nombre de la libertad del mundo. El 8 de enero de 1918, Woodrow Wilson enumeró uno de sus discursos de lo que se conoce como los 14 puntos de Wilson, que no eran ni más ni menos que las bases sobre las cuales debía sentarse la paz y fin de la guerra. Los 14 puntos giran alrededor de tres ideas fundamentales: la liberación de los pueblos, la justicia para amigos y enemigos, y la fundación de las naciones, y la fundación de la Sociedad de Naciones para garantizar la paz. Para garantizar la paz. Entonces, él, Woodrow Wilson, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, fue el propulsor de
la Organización de las Naciones Unidas, que en primer término se denominó Sociedad de Naciones. Pacto de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones nació el 28 de junio de 1919, posterior a la Primera Guerra Mundial. Su objeto principal fue el desarrollo de y la cooperación entre todas las naciones miembros y preservar la paz y seguridad. La sociedad contaba con algunos órganos: Asamblea General, Consejo, órganos administrativos, pero que lamentablemente no, diríamos así, no tuvo los elementos de coerción para sostener estas, diríamos así, estos postulados de Woodrow Wilson: la liberación de los pueblos, la justicia para amigos y enemigos, y la fundación de la Sociedad de Naciones. Posteriormente, hubieron varios, diríamos así, varias reuniones o acciones por parte del Pacto de la Sociedad de Naciones. Los pactos de no agresión, la Declaración del Pacto de Saint James, la Carta del Atlántico, la Declaración de Washington, etc. Hay otras más hasta llegar a la Conferencia de San Francisco. ¿Qué tiene que ver esta Conferencia de San Francisco? Mucho. Como estaba planificado, se reunieron a partir del 25 de abril de 1945, ya esto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente los representantes de los países aliados sumaban 47 naciones y aproximadamente 5,000 asistentes, entre ellos Guatemala, les he de decir. Ha sido una de las mayores conferencias internacionales llevada a cabo. 5,000 asistentes. Entre los puntos más discutidos estuvieron los acuerdos regionales, la revisión de los tratados internacionales, el veto en el Consejo de Seguridad, los territorios bajo fideicomiso, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia y las enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, en esta conferencia, diríamos así, al término de la misma, se firma la Carta de San Francisco, el 26 de junio de 1945, creando las Naciones Unidas, lo que conocemos ahora como la Organización de las Naciones Unidas, y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Carta entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, y ese día se celebra el Día de las Naciones Unidas. El nombre de Naciones Unidas, escúchese bien, por favor, el nombre de Naciones Unidas fue concebido y sugerido por Franklin Delano Roosevelt, otro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entremos a conocer algunos aspectos de la Organización de las Naciones Unidas. Muy pocos porque no tenemos tiempo, pero sí, por favor, les quiero solicitar que profundicen en estos temas. Nuevamente, es el máximo representativo de la comunidad internacional organizada y lo que hasta la presente fecha y lo que hasta el presente mejor ha respondido al anhelo de una unión mundial de los estados. Trató de remediar los defectos que condujeron al fracaso de la Sociedad de Naciones y los resultados son que aún cuando no ha logrado evitar guerras regionales, caso de Rusia y Ucrania, estas casi siempre se han saldado por acuerdos de paz alcanzados gracias a la intermediación directa o indirecta de este órgano. En tiempos recientes, la ONU ha logrado protagonismo notable en conflictos como en el de Irak, Somalia, Bosnia-Herzegovina y, pues, diríamos así, casi seguro,
Rusia-Ucrania. Algunos objetivos y propósitos: mantener la paz y la seguridad de los estados, desarrollar relaciones amistosas, alcanzar la cooperación internacional para la solución de problemas, escúchese bien, económicos, sociales, culturales o de carácter humanitario. Escúchese, la actual pandemia que estamos todavía viviendo. ¿Quiénes son o cuáles son los órganos que componen la Organización de las Naciones Unidas? La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y el Secretariado. Solamente quiero, diríamos así, recordarles, espero que lo recuerden, que lo conozcan, el Secretariado. Pues la Secretaría es el órgano administrativo permanente de la Organización de las Naciones Unidas o de la ONU. Su titular es nombrado por periodos de 5 años, reelegible, a propuesta del Consejo de Seguridad. Es electo por la Asamblea General. Su elección es el resultado de negociaciones que tienden a dar la misma oportunidad a todas las áreas geográficas. Solo recuerden, por favor, quién es el actual secretario general de las Naciones Unidas. El señor Antonio Guterres, portugués, desde el 2017. 2017, Antonio Guterres. Eso es para que lo tomemos en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Muy bien. Vamos a continuar, que vamos un poco atrasados, yo diría bastante atrasados. Vamos a continuar con la Organización de los Estados Americanos. Aquí también vamos a conocer sus antecedentes históricos, vamos a conocer algo sobre su naturaleza, sus principios y algo solamente su organización general. No vamos a entrar a conocer su organización interna, diríamos así. Sus antecedentes históricos. En primer término, las principales organizaciones internacionales gubernamentales de carácter regional, ¿cuáles son? Los estados, la Organización de los Estados Americanos, lo que conocemos nosotros como OEA, son de los principales organizaciones internacionales gubernamentales regionales. También se cuenta con el Consejo de Europa, la Organización de la Unidad Africana y la Liga de Estados Árabes, que aglutina a los estados árabes, no solamente de Medio Oriente, sino que algunos de África. Estas organizaciones persiguen fines políticos, de cooperación y defensa. Por estar en el continente americano, nos interesa particularmente la OEA. Entonces, entremos a conocer sus antecedentes históricos. Primero, la Organización de los Estados Americanos es el punto final de un largo camino, al igual que la Organización de las Naciones Unidas. El ánimo de llegar a tal organización es mucho más antiguo que el de la ONU. La filosofía que siempre estuvo en el origen y la formación de la OEA se llamó panamericanismo, al que algunos, más que una filosofía, caracterizan como un movimiento que tiende a promover la paz, las relaciones comerciales, la seguridad y la defensa de las naciones del continente americano. Otros lo definen
como la tendencia en lo político, social, económico, cultural y emocional a lograr la intención de todos los estados americanos, de manera a crear estructuras continentales, dentro de las cuales cada estado americano sea parte indivisible e integrante de un todo. El panamericanismo ha atravesado por 3 etapas. La primera etapa, de 1824 a 1881. Obsérvese, por favor, jóvenes y señoritas, que Guatemala se independizó de la corona española el 15 de septiembre de 1821. 3 años después inicia este proceso del panamericanismo. Eminentemente teórica y lírica, o sea, solamente escrito y de pensamientos muy buenos, pero nunca se concretó en nada. En 1824 se da la invitación de Bolívar, el Libertador, para la formación de una conferencia americana a reunirse en Panamá. En 1826 el Congreso de Panamá, al que solo asistieron Colombia, México, Centroamérica, o sea, Guatemala también, Panamá, Venezuela, Perú y Bolivia. Como observadores asistieron Gran Bretaña y Holanda. Se llamó Primer Congreso de Estados Americanos. El resultado fue el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, el cual solo fue ratificado por Colombia como Estado, diríamos así, que representaba a los Estados americanos. La segunda etapa, de 1881 a 1828. Esta es la segunda etapa. La novedad de esta segunda etapa es que ya Estados Unidos entra a liderar el movimiento. Es un periodo más pragmático. ¿Qué quiere decir pragmático? Más con mayores resultados. O sea, el pragmatismo es no pensamientos bonitos como en la primera etapa, sino que más ejecución, más en concreto. Dan inicio las conferencias panamericanas y las conferencias interamericanas, conferencias internacionales americanas. Hay varias diríamos así, conferencias. La primera conferencia en Washington en 1889. La segunda conferencia en México, 1902. La tercera conferencia, Río de Janeiro, de 1906. Cuarta, Buenos Aires, 1910. Quinta, Santiago de Chile, 1923. Y la sexta conferencia, que es en cierta forma la que nos interesa, jóvenes y señoritas, La Habana, de 1928. Ya la habíamos mencionado antes. Fue una de las conferencias panamericanas más fecundas por la importancia, trascendencia y cantidad de documentos internacionales en ella adoptados. Aquí se adoptaron los siguientes: convenios, convención sobre agentes diplomáticos, ya lo habíamos escuchado, convención sobre agentes consulares, también lo habíamos ahí sí que referido, pero recuérdense que esto es una convención regional. O sea, para América ya existía una convención sobre derechos diplomáticos y consulares. Convención sobre tratados internacionales. O sea, diríamos así, la ratificación de los convenios de Viena se realizó aquí, en esta asamblea, en esta sexta conferencia de La Habana en 1928. También convención sobre asilo diplomático, convención sobre aviación comercial, convención sobre derecho internacional privado, famoso Código de Bustamante. Esto lo van a conocer en el próximo semestre en Derecho Internacional Privado. Derechos y deberes de los estados. Y ojo con esto ahorita. Se discutió lo referente a la no intervención. Se adoptó también
una convención que debía convertirse en la carta fundamental de la organización, pero por falta de las ratificaciones necesarias nunca entró en vigor. Entonces, esta conferencia, diríamos así, es muy, muy importante, la sexta conferencia de La Habana de 1928. La tercera etapa. La tercera etapa. La segunda etapa, les recuerdo, de 1881 a 1928. 1881 a 1928. La tercera etapa, de 1928 hasta nuestros días. Franklin Delano Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, le dio un gran impulso y principió la era de las realizaciones. Quiere decir que primero fue lo lírico, de ahí fue lo pragmático, pero esta tercera etapa, la etapa de las realizaciones. En la novena conferencia de Bogotá en 1948, la ONU es de 1945. En la novena conferencia de 1948, el principal resultado fue la fundación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Se llevó a cabo por medio de la Carta de Bogotá o Carta de la OEA, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá. Estos tres instrumentos sostienen todo el sistema interamericano. En la Carta de Bogotá, firmada el 2 de mayo de 1948 y en vigor desde el 13 de diciembre de 1951, se encuentra la reglamentación relativa a la Organización de Estados Americanos, que vendría a sustituir a la Unión Panamericana, con base en los principios establecidos ya en el Acta de Chapultepec. Entonces, en 1948 se firma la Carta de la OEA o Carta de Bogotá, como se conoce, que entró en vigencia desde el 13 de diciembre de 1951. Jóvenes y señoritas, diríamos así, 3 años después, bueno, serían 6 años hasta que entró en vigencia, 6 años después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, entró en vigencia la Organización de los Estados Americanos. Constituida con arreglo al artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas. Lo vamos a ver en su momento. No entremos en pánico, diríamos ahorita. Se autoriza la creación de los organismos regionales. La OEA está concebida para la realización de una serie de fines enunciados en el capítulo primero de la Carta de Bogotá. Entre ellos, lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Esto, diríamos así, es parte fundamental del quehacer, de la realización, de los fines de la Organización de los Estados Americanos. Su naturaleza, pues como ya se mencionó, es para cumplir con las obligaciones regionales contraídas en la Carta de las Naciones Unidas. De la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son sus principios? Pues, en primer término, algunos de sus propósitos, reforzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las causas posibles de dificultades y asegurar la solución pacífica de los conflictos entre los miembros, proporcionar un medio de acción común a los Estados americanos en caso de agresión. Y algunos de sus principios, así bastante someros, la regla para las relaciones recíprocas
de los Estados americanos es el derecho internacional. El orden internacional consiste en el respeto a la personalidad, a la soberanía y a la independencia de los Estados miembros y el cumplimiento de los tratados internacionales. Y, para concluir estos principios, la buena fe debe regular, debe regular las relaciones entre los estados. La buena fe. Conocimos un poco entonces sus antecedentes históricos, su naturaleza, sus propósitos, sus principios. Solamente nos resta conocer un poco los órganos que pertenecen o que están, diríamos así, dentro de lo que es la Organización de Estados Americanos. Esto se encuentra establecido en el artículo 32 de la Carta de los Estados Americanos. Entre ellos están la Asamblea General, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, los consejos. ¿Qué consejos? Pues el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y las organizaciones especializadas. Estos son la organización, los órganos específicos de la Organización de los Estados Americanos. Repito, Asamblea General, reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores y los consejos. ¿Qué consejos? Pertenecen a la OEA, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También están, diríamos así, como parte de los órganos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los órganos especializados. ¿Quién es el secretario general de la OEA, jóvenes y señoritas? Diríamos así, para recordarles, el secretario general de la OEA es el señor Luis Almagro, reelegido para un segundo periodo como secretario general de la OEA el 20 de marzo de 1920. Entonces, por favor, Luis Almagro, secretario general de la OEA. Vamos a continuar. En realidad tenemos varios puntos todavía que tratar. Entonces, es necesario que lo recordemos, por favor, jóvenes y señoritas. Continuemos. Ahora, ya conocimos un órgano universal. ¿Cuál es ese órgano universal? La Organización de las Naciones Unidas. Escuchamos varios órganos regionales, pero conocimos uno en especial. Regional, la OEA, Organización de Estados Americanos. Para ir concluyendo nuestro tema, todavía nos hace falta un poco, pero para ir concluyendo nuestro tema, el Sistema de Integración Centroamericano. El Sistema de Integración Centroamericana. El SICA. El SICA. Vamos a conocerlo un poco, no va a ser mucho, pero por favor necesito que sigan estudiando estos temas. Son tienen mucha riqueza, entonces son vastos para estudiar. Sus antecedentes históricos. Histórica, geográfica, cultural,
Económica y políticamente, Centroamérica siempre ha tenido una vocación integracionista. En tiempo de la colonia, parte de Centroamérica pertenecía políticamente al Virreinato de México y parte al de Nueva Granada. Al momento de la independencia, esta fue declarada para toda Centroamérica. Centroamérica nació a la vida independiente como un todo, o sea, como una sola provincia. De 1823 a 1840, o sea, 2 años después de haberse declarado la independencia, de 1823 a 1840, se formó la Federación Centroamericana, llamada también Provincias Unidas de Centroamérica, formada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. O sea, Centroamérica, como lo conocíamos antes. Esta federación tenía su capital en la ciudad de Guatemala. Y cada una de las provincias tenía un presidente, lo cual le aseguraba un alto grado de autonomía. En el año de 1834, la capital fue trasladada por Morazán a San Salvador. Y en el año de 1838, principió el movimiento secesionista. Y en el año de 1839, solamente El Salvador permanecía leal a la federación. Guatemala siempre intentó tener hegemonía y favoreció los movimientos integracionistas, siendo el último el de Justo Rufino Barrios, quien perdió la vida en la batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885. Después de esta hazaña, siempre ha quedado en los estados centroamericanos, pues el anhelo de unión, sin que jamás se haya llegado a cristalizar de manera palpable en el campo político. En el año de 1951 se formó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Pues la ODECA fue una organización de carácter internacional subregional, o sea, estamos hablando Centroamérica, cuya carta constitutiva fue firmada en la ciudad de San Salvador el 14 de octubre de 1951 y cuyo objeto, en los términos del artículo primero, eran fortalecer los vínculos que los unen, consultarse mutuamente para afianzar y mantener la convivencia fraterna centroamericana y prevenir y conjurar toda desaveniencia y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos. Pues diríamos así. Esto fue como parte de lo que es o de lo que fue la ODECA, solamente para rememorar o que tengan conocimiento cuáles eran algunos órganos de la ODECA. La reunión de jefes de Estado, la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Ejecutivo, el Consejo o la Corte de Justicia Centroamericana, el Consejo Económico Centroamericano. Solamente para que ustedes conozcan algunos de los órganos que pertenecían a la ODECA. Muy bien, entremos al Sistema de Integración Centroamericana. El 13 de diciembre de 1991, los presidentes constitucionales de las repúblicas centroamericanas, incluyendo Panamá, o sea, ya se incluía ahora Panamá, en 1991, firman en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, lo que se conoce como el Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. Repito, Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. El protocolo tiende a actualizar el marco jurídico de la ODECA, creando el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que tiene como objetivo fundamental la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Esto es, diríamos así, el protocolo de Tegucigalpa. Algunos propósitos del SICA, por mencionar algunos: consolidar la democracia, nuevo modelo de seguridad regional,
libertad para el desarrollo del individuo y la sociedad, bienestar de justicia económica y social. Y algunos de sus principios: para alcanzar los propósitos anteriores, pues como principios fundamentales del SICA, los derechos humanos como base fundamental, la actuación de los Estados miembros sobre la base de la paz, democracia y libertad. Recuérdense que para 1991 todavía estaba, diríamos así, en pugna o tenía una guerra interna Guatemala, El Salvador y lamentablemente creo yo que Nicaragua. Entonces se daban estos casos y por eso mismo uno de sus principios, actuación de los Estados miembros sobre la base de la paz, democracia y libertad. Identidad centroamericana como la base de la integración. Lamentablemente, y se lo digo así, lamentablemente, los guatemaltecos principalmente, porque nos toca hablar de Guatemala, pues no tenemos esa identidad guatemalteca. No tenemos identidad centroamericana. He conocido de mucha gente guatemalteca que para poder llegar al norte, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pues pierde su identidad y ya indica que es mexicano, que es mexicano. Y ya no digamos en Estados Unidos, muchos hasta se pintan el cabello para hacerse ver más canchitos. Ahí dejamos. Muy bien, los miembros del SICA. Los estados centroamericanos, incluyendo Panamá y ahora Belice, o sea, ya son 7 estados, que acepten las obligaciones de la Carta, obligándose a abstenerse de tomar medidas unilaterales y a observar el procedimiento de consulta previa. ¿Cuáles son algunos de sus órganos? Solamente para conocer un poco. La reunión de presidentes, como su órgano principal, el Consejo de Ministros, ministros de Relaciones Exteriores. ¿Pero pueden ser solo ministros de Relaciones Exteriores? No, puede ser cualquier Consejo de Ministros. Economía, educación, salud, seguridad, dependiendo de la necesidad centroamericana. El Comité Ejecutivo, la Secretaría General. Además, sin considerarles como órganos, también forman parte del SICA la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia. El Parlamento Centroamericano o Parlacén, lamentablemente para muchos, no sirve absolutamente de nada. La Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo y, algo muy importante, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Repito, la Secretaría de Integración Centroamericana, SIECA. Muy bien, aquí vamos a dejar lo que es el Sistema de Integración Centroamericana y vamos a conocer otros organismos internacionales. Esto es para ir finalizando nuestros temas, jóvenes y señoritas, que se hace necesario. ¿Por qué razón? Porque es conveniente que cada uno de nosotros conozca, profundice también, por favor, sobre estos temas y se dé cuenta de que estos temas son amplios y generales. Otros órganos. La Unión Europea. ¿Quién es o qué conforma la Unión Europea? Según juristas e historiadores, los orígenes de la Unión Europea remontan al final de la Primera Guerra Mundial, como reacción al nacionalismo extremo, que no se superó y llevó a la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa confrontó varias realidades nuevas, tales como el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que terminan con la hegemonía de Europa en el mundo. Anteriormente era Europa quien dominaba. Antes, inclusive, de la Primera Guerra Mundial, era Europa quien dominaba el mundo. Recuérdense el Imperio Romano, inclusive el Imperio Bárbaro,
Fue, diríamos así, invadida Europa por los turcos por muchos años, por muchos siglos. Ahí comenzaron a perder, diríamos así, su hegemonía. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la perdieron totalmente, con el surgimiento de Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora Federación Rusa. La necesidad de terminar con la posibilidad de una tercera guerra mundial, producto del enfrentamiento de nacionalismos. La necesidad de una Europa libre, justa, próspera. Una manifestación de búsqueda de unidad fue el surgimiento del Consejo de Europa en 1949, hoy ya superado. La Unión Europea concretiza un movimiento que busca alcanzar finalmente el alto grado de fusión política entre los estados de Europa y que presentó como su mayor logro la Constitución Europea, en su momento rechazada por Francia y Holanda. Entonces, jóvenes y señoritas, pues estos algunos antecedentes de la Unión Europea. Esto les va a servir para su próximo curso del 9º semestre de Derecho e Integración. Por favor, tómenlo en cuenta. Vamos a conocer someramente también la organización de la Unidad Africana, solamente para un conocimiento general, que son otros organismos internacionales. Estuvo precedida por varias organizaciones subregionales, tales como la Federación de Mali, la Unión de Repúblicas Africanas de África Central, la Comunidad Económica de África Occidental, la Unión de Estados Africanos, la Comunidad de África Oriental, los grupos de Casablanca y Monrovia, y del movimiento panafricanista que surgió a finales o a comienzos del siglo XX, que perseguía la unión de todos los países de África. El movimiento se consolidó con el acceso a la independencia de casi la totalidad de estados africanos. Todavía hay estados africanos que están supeditados a diferentes coronas o a diferentes estados europeos. La organización de la Unidad Africana se fundó con la Carta de Addis Abeba. Este es un estado africano. El 25 de mayo de 1963. Al final de la conferencia de Addis Abeba, convocada por el emperador de Etiopía, en junio de 1964 se designó la ciudad de Addis Abeba como la sede permanente de la organización. Su influencia en los problemas africanos ha sido moderada. No ha logrado que sus resoluciones sean siempre acatadas. Este organismo internacional de la Organización de las Naciones, de la Unidad Africana. También hay otros organismos, hay otras organizaciones, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, conocida más como OMC. A partir de 1929, los estados iniciaron un movimiento proteccionista, levantando grandes barreras arancelarias, así como múltiples prohibiciones a los productos de otros estados, con el objeto de beneficiar sus propias industrias. En 1944, Bretton Woods, en donde surgieron los 4 organismos especializados de la ONU, se intentó crear otro organismo económico mundial de carácter comercial, la Organización Internacional de Comercio, OIC. No habiendo prosperado el deseo de crear la OIC, se convocó a una conferencia en La Habana, Cuba, en 1947, sobre comercio y empleo, la cual duró hasta marzo de 1948 y culminó con la Carta de La Habana, que creó la Organización Internacional del Comercio, OIC, cuyo objetivo sería promover y supervisar el crecimiento y desarrollo económico de los estados a través de la liberación y expansión del comercio internacional. Se buscaba crear una organización semejante a los organismos especializados de la ONU. Lamentablemente, diríamos así, no tuvo sus frutos.
hasta que la Organización Mundial del Comercio nace el 1 de enero de 1995, presentando el logro principal de la Ronda de Uruguay. Establece su sede en Ginebra, Suiza. Funciona actualmente con aproximadamente unos 650 empleados. Forman parte de la Organización Mundial del Comercio aproximadamente 150 estados. La OMC representa la mayor reforma de todos los tiempos referente al sistema mundial del comercio. Lo vamos a dejar allí, solamente conocemos algunas de sus funciones: administrar los acuerdos comerciales de la OMC, constituir un foro de discusión para negociaciones comerciales, tratar de resolver las diferencias comerciales y supervisar las políticas comerciales nacionales. Esas son algunas de sus funciones. Para ir concluyendo, vamos a conocer la Organización de Países Exportadores del Petróleo. ¿Cuál es la razón de la existencia de la OPEP? Pues la sustitución del carbón por el petróleo como fuente principal de energía. Esa fue la principal, diríamos así, razón de existencia de la OPEP. La fuerte demanda del petróleo y la designación en la participación de las ganancias de los países productores del petróleo. Estas, diríamos así, son las razones de existencia de la OPEP. En 1959, las compañías petroleras, denominadas Siete Hermanas, acuerdan unilateralmente reducir el precio del crudo de 1.60 de dólar por barril a $1 por barril, afectando con ello grandemente los intereses económicos de los países productores del petróleo. A raíz de este movimiento, los países productores del petróleo acuerdan fundar una organización para proteger sus intereses. Se convoca una conferencia en Bagdad, Irak, de países productores del petróleo, y el 14 de septiembre de 1960 se adopta la resolución que crea la Organización de Países Productores del Petróleo, OPEP. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues defender el derecho de los estados productores a diseñar y poner en práctica su propia orientación política en materia petrolera. Constituir un frente común contra las decisiones tomadas por las grandes compañías petroleras. Y enfrentar y promover la solución del congelamiento de precios del petróleo y del crudo. Algunas, diríamos así, de las funciones de la OPEP. Solamente me resta recordarles, jóvenes y señoritas, que hay otras organizaciones. Por ejemplo, la Organización Internacional del Café, la Unión de Países Exportadores de Banano, la Organización Internacional del Cacao, la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el Banco Mundial, que lo tenemos aquí en pantalla. Solo déjenme decirles que su tratado constitutivo entró en vigor el 27 de diciembre de 1945 y en 1947 se le vinculó al Banco Mundial, se le vinculó a la Organización de las Naciones Unidas en calidad de agencia especializada. Actualmente cuenta con 184 estados miembros. Al inicio, su objetivo principal fue la reconstrucción de Europa de la posguerra. Hoy en día, la lucha contra la pobreza en el mundo ha devenido su objetivo principal y el centro y motor de su actividad, y en ese sentido, los objetivos del milenio, las metas del Banco Mundial. Algunos de sus objetivos: erradicar la pobreza y pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y potenciar la capacidad de acción de las mujeres. Esos son algunos de los datos del Banco Mundial.
Y para concluir, el Fondo Monetario Internacional, que fue fundado en 1944, tiene su sede en Washington, D.C., y cuenta actualmente con 184 miembros, países miembros, de probablemente 194 que hay a nivel mundial. Su esencia es el sistema monetario internacional y sus fines: fomentar cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional y fomentar la estabilidad cambiaria, algunos de sus fines. También hay organismos regionales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y subregionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto es para su conocimiento general, jóvenes y señoritas. Con las disculpas del caso, que me tuve que pasar unos minutos, pero es demasiado extenso el tema o los temas conocidos hoy. Vamos a las preguntas de estudio. Semana número 4, pregunta 1. Es un órgano descentralizado de los estados que se ocupan directamente en el extranjero de los asuntos que atañen a sus propios estados. 2. Es el órgano de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como función el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 3. Es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. 4. Es uno de los principios rectores del sistema de integración centroamericana. 5. Es la organización encargada de defender el derecho de los estados productores a diseñar y poner en práctica su propia orientación política en materia petrolera. Agradezco mucho la atención prestada a este curso, jóvenes y señoritas, y a esta presentación el día de hoy. Espero haberles que estos temas hayan sido de su agrado. Es un conocimiento general sobre lo que es la relación de los estados y la organización internacional, de la comunidad internacional. Espero les haya gustado. Agradezco mucho la atención prestada a este curso. Para los que no han almorzado, buen provecho.